la idea de poder encontrarse con un libro como el de Olga Tokarczuk fue algo muy espontáneo, sin haberlo pensado. No me encontré con el libro en una librería, sino que me encontré con un libro también yo errando por un parque, caminando y vagando. Y en ese parque me encontré con una persona que no veía hace mucho tiempo, que le habían regalado este libro para la Pascua. Entonces, también el encuentro con el libro fue un encuentro de errancia, y eso es bonito. Para mí el libro significó un viaje escabroso por un lado, porque apareció una idea de cuerpo súper observado, de cuerpo justamente desmenuzado en su categoría más biológica, y como con una historia también del pasado, de cómo se practicaba esa manera de hablar del cuerpo o de estudiarlo, y al mismo tiempo con una escritura tan atractiva como la escritura actual de lo que significa que una persona intelectual como Olga, como este premio Nobel, viaje y se enfrente en el mundo, porque yo creo que sobre todo ella, yo pienso, es una observadora del mundo. Ella es una persona que a mí me ayuda a observar, me ayuda a observarme a mí misma, y creo que esa manera en que ella ve el mundo o los sucesos o las historias es algo que me fascinó muchísimo. Sí, este libro igual es bastante especial porque Los Errantes está escrito el año 2007 y tiene varias historias bastante, entre comillas, sabrosas, pero es un libro que, si bien golpea un poco porque no tiene una trama específica, ¿no es cierto? Sino que son pequeños cuadros o más que cuadros instantáneas, reflexiones, recuerdos de viajes, situaciones diversas en aeropuertos, incluso personajes que se encuentran y generan pequeñas historias, pero a veces te desespera un poco también que no tenga una narrativa tan, tan clásica y que sea, y además que sean una y otra, que trabaje el tema de la taxidermia, y eso me pareció en un minuto abrumante, pero al mismo tiempo metiéndose lentamente a la prosa de ella, eh, es súper es súper sutil cómo lo va construyendo, tiene un ritmo que te va dejando en el misterio, y eso me pareció ¿Lo bastante pudiste notable. leer? Sí, por supuesto. Y Genial. ¿Te gustó? sí, me gustó, aunque de Olga eh, leería mucho más el libro que escribió después, que se llama Sobre los huesos de los muertos, del 2009. Ella ha escrito bastantes libros y su literatura se dio a conocer al público como general después de haber ganado algunos premios, pero en general era más bien desconocida y una autora de nicho. A ti, Eduardo, qué es lo que te motivó este libro y la lectura de Los Errantes? El resumen que tú estás haciendo de alguna manera también me hace eco, porque a mí, al contrario de lo que de alguna manera a ti te como eh, incomodó, ¿no es cierto? Mm. A mí me enamoró precisamente la forma de escribir de ella, en que no sabes qué sucede en el libro. Tú estás acostumbrado a leer de repente un libro donde hay una idea central, hay un argumento que tiene una lógica determinada, pero la ilógica de este libro es el que a mí sencillamente me cautivó. Y te cuento un poco lo que a Nuri, también haciendo una relación con eh, el título del libro, Los Errantes. Yo también erro en la literatura, yo deambulo en la literatura, y la Nuri, mi amiga, mi gran amiga, de alguna manera me da la mano en ese aspecto, ¿no es cierto? Y siempre me convida a leer, ¿ya? Y las cosas que me llegan, muchas maravillosas, son por parte de ella. Y así me llegó Errante. Es un libro que andaba por ahí, me dijo, tienes que leer esto. Y llegó en un muy buen momento, porque esta como desestructurización que tiene,
realmente lo encontré como formidable. Ahora, haciendo desde mi, no voy a decir expertise, pero de las cosas que yo se supone que sé hacer, la errancia del libro de alguna manera también la reconozco desde el punto de vista de la danza, ¿no? Porque esa forma como de escribir, esa forma como de improvisar, ¿no? Es muy, muy relativa también a la danza, el probar, el deambular, el conocer, el asomarse, el descubrir, ¿no? Y eso fue para mí, como te decía antes, como cautivador. Encontré que ella se maneja en un sistema, y yo sin ser un erudito en literatura, no me había topado nunca con un libro que me hiciera jugar ping-pong prácticamente. Mm. Estar en un lado, estar en el otro, volver al otro lado, retomar una historia, desaparece la historia. Esa cosa como nietzscheana que ella tiene de dejar que tú participes en que esto se acabó y de repente lees 3 cuentos más y vuelve a aparecer la misma historia. Eso es para mí como sensacional. Quiero seguir leyéndola a ella de todas maneras. De hecho, el libro que acabas de mencionar va a ser, yo creo que una de El mis próximo. próxima lectura. Sobre los huesos de los muertos del año 2009. Sí. Sí. Olga escribe sobre los errantes, Bieguni, dice, no es un libro de viajes, no se describen monumentos ni lugares, no es un diario de viaje ni un reportaje. Pretendo mirar más allá de lo que significa viajar, moverse, desplazarse. ¿Qué tiene sentido? ¿Qué nos aporta? ¿Qué significa? Y sobre escribir novelas, dice, escribir novelas es como contarse cuentos uno mismo en la madurez, como hacen los niños antes de dormir, que utilizan el lenguaje que se encuentra en la frontera entre el sueño y la conciencia, describiendo y creando. Eso lo dice cuando gana el premio Nikkei Award de 2008, que es uno de los premios que ganó 2 veces y que sobre todo le dio mucho renombre. Y creo yo que la última frase donde dice que hay una frontera entre el sueño y la conciencia, creo que esa es una gran descripción del paso de los errantes, de la lectura de los errantes. Donde hay una especie como de espacio medio, medio misterioso y uno no sabe a dónde va, pero simplemente se deja llevar. No sé si les pasa eso un poco. Bueno, yo creo que esa falta de linealidad en sus cuentos, porque hay cuentos gruesos, hay cuentos que toman una connotación o una idea completamente histórica que te fascina, como la idea del anatomista, no sé, 1600 y algo, la historia de Chopin. Estaba pensando que esa manera de producir viaje, porque en realidad ella lo produce, lo rearma, no sé, ella cocina, por decirlo, ¿no? Pues de alguna manera, los ingredientes son esa manera de ver, esa interioridad, ese peregrinar para poder ponerlo en la historia. Y estaba pensando, porque encontré acá que dice, hay un párrafo pequeñito, como estamos, estos pequeños saltos que ella hace, dice, un viejo conocido me ha dicho que no le gusta viajar solo. Aduce que cuando ve algo extraordinario, nuevo, bello, desea tanto compartirlo con alguien que se siente infeliz si no tiene con quién hacerlo. Y termina con la frase, no sé, magistral. Dice, en mi opinión, no tiene madera de peregrino. Entonces también es como, la lectura es un acto solitario y uno peregrina mucho en una soledad, en una manera de buscarse también, de construirse, la manera de comprender, que también es una manera específica de la danza que subyuga, porque también la danza en sí misma, cuando uno la escribe o pretende escribirla, no es lineal. Uno salta, repite cosas, olvida muchas cosas, se enfrenta a algo nuevo, rehace, retoma, se enamora de algo que después detesta, etcétera. Entonces, todo ese movimiento, esa errancia que uno hace internamente para encontrarse con el lenguaje del movimiento o la construcción coreográfica de algo, eso también produce una instancia peregrina de una nueva satisfacción de poder encontrarse con la materia con la que uno trabaja
y creo que en ese sentido la literatura va domesticando, ¿no? Va comprendiendo, va haciendo una relación exquisita con esa forma de contextualizar tus propios pensamientos, tu lenguaje, tu manera de comprender, tu manera de no comprender, porque hay muchas cosas que uno no las entiende y no las entiende nunca, o tiene que, para entenderlas, tiene que releerlas varias veces, y eso es humanidad también. O sea, yo siento que este libro está lleno de humanidad, está lleno de viajes internos, de hueso, de descomposición, de sufrimiento. Hay muchas cosas que son sutiles, pero que son de un sufrimiento muy grande. Hay mucho ego, hay mucho, esta historia de Chopin, que él tenía ya con mucho tiempo, como estaba tan enfermo, pudo rearmar y visionar su funeral, ¿no? O sea, él quería las manos, quería que se enterraran su corazón, su cuerpo, quería claro, el Requiem de Mozart en su... O sea, había una cosa, una voluptuosidad de la muerte. También el libro habla mucho de la muerte está presente. Y una cosa que hablamos ayer con Eduardo, que comentamos sobre las mujeres, a lo mejor Eduardo quiere comentar un poco, las mujeres están muy presentes. El cómo se vale ella de lo femenino, ¿no es cierto? De encarnar en el fondo su pensamiento y de hacer valer toda la emocionalidad que puede tener el libro a través de las mujeres. Ella describe a los hombres protagonistas, pero ella entra haciendo de alguna manera, a mi manera de ver, una relación con su caracterización y con su descripción como la escritora que ella es, con los personajes protagónicos del libro en los grandes cuentos, ¿no es cierto? Está la historia de esta mujer en el último cuento del famoso profesor viejito, que ella lo acompaña, lo cuida. Está esta Anushka, me acuerdo de esta rusa que se hace por un tiempo mendiga, ¿no? Está esta mujer incógnita, rarísima, la señora del doctor, este doctor muerto que vive en la playa, esta nadadora, esta atleta, ¿no? Hay unos personajes femeninos tremendamente fuertes, que es donde ahí ella a mí me llama la atención. Ella ahí transita por la emoción, ¿no? Bueno, ella es mujer y se encarna en mujeres, me parece como también una cosa de género bastante como lógica, ¿no? Sí, releva mucho, creo que es muy inteligente en ese sentido de, pensando el año 2007 cuando lo escribió, no estaba, no estaba a lo mejor el feminismo que hemos vivido últimamente, ¿no? Como esa reivindicación, esa fuerza, ese conocimiento nuevo sobre la mujer, ¿no? En este mundo, en este momento. Y creo que el libro justamente está todo el tiempo haciendo una acupuntura de la fuerza femenina, de la potencia, de la manera en que las mujeres observan las situaciones, cómo actúan. Son mujeres actuantes, son mujeres muy fuertes, son mujeres que están ahí en la acción misma, están produciendo mucho movimiento. Sí, es verdad eso. Y ella tenía... Ahora, Sí. perdona, que quería como acotar a lo de la Nuri, que curiosamente igual, todo lo que ella describe, igual siempre al lado hay un hombre, Sí. que también es muy protagónico y de alguna manera dicta esas direccionalidades que determina la mujer. Eso para mí fue súper interesante y se repite en el libro. Es porque yo creo que ella se describe, así como la Nuri citó alguna página, a mí me quedaron también, la Nuri se ríe, ¿eh? Hay cosas que a mí me quedan en la cabeza de repente y me resuenan y me resuenan. A mí me resonó mucho como ella se describe, ¿no? Y sus personajes tienen toda esa fuerza, ¿no? Son mujeres enteras, mujeres fuertes, mujeres que les suceden muchas cosas, no está el símbolo femenino débil, ¿no? Y vaya que valentía la de ella, digamos, imagínate, de ambular, ¿no? De sentirse no perteneciente a ningún espacio, al contrario, sentirse bien en todos los espacios. Eso es de una valentía excepcional.
Sí, Sí, y en esa descripción que le gusta tanto al Eduardo, que dice no soy grande, tengo un tamaño Sí. cómodo, estoy bastante bien hecha, y después entra un poquito más adentro, habla de un hígado normal, un páncreas normal, como ya te va dando, en la página 13, ya te va dando indicios de que la cosa viene por fuera, en la superficie, soy una persona normal, soy una escritora, tengo mi vida pasada de psicóloga, no sé, y de repente se mete al cuerpo, al organismo, y te empieza a hablar de una manera que es curiosa, y eso ya te da indicios de que el libro va a empezar a tocar cosas internas, cosas, masas de órganos que no estamos habituados a que nos toquen, ¿no? Entonces, también yo siento que hay una inteligencia como ella construye su libro, que es muy bonita. Sí, sí, yo creo que corporal, Sí. hay una conclusión. inteligencia corporal. Disculpa. Perdón, ¿qué decías? Le decía a la Nuri, como acotando a su idea, que tiene también una inteligencia corporal que es muy, muy dancística, ¿no es cierto? De repente tú dejas que el cuerpo vaya antes que tu análisis mental, ¿no? Y con eso descubres cosas absolutamente inéditas. Sí, yo creo que tiene también este libro en su totalidad es una metáfora de lo que es la vida, eh, de la naturaleza de la vida, en el fondo llena de pequeñas partes, llena de la muerte, pero de una muerte sacada del horror cultural, o la posición de la mujer sacada de la culturalidad de lo que significa o debiese significar ser mujer, sino que a cada uno lo pone en el propio viaje de la vida y en estos encuentros que solamente ella los va describiendo y los va en cierto sentido mostrando cómo se desgastan un poco. Y ahí hay una frase que ella dice los títulos son muy decidores, tiene pequeños títulos. Dice, hay uno que dice, la historia de mis viajes es solo la de mis dolencias. Qué Y en bonito, ¿no? otro, y es muy bonito eso, y hay otra que dice guías. Describir es como usar, desgastar. Los colores se difuminan, los bordes se desdibujan y finalmente lo descrito empieza a diluirse, a desvanecerse, sobre todos los lugares. Las guías de viaje han causado un daño enorme, han sido una invasión, una epidemia. Oye, eso sí, es fantástico que hable en contra de las guías. Eso me parece un acierto total. Y bueno, en este momento que no podemos viajar o muy poco, y que desearíamos viajar, pero es verdad, yo cuando me encontré con ese texto, esa frase me gustó mucho, sentí una satisfacción interna. Sí, ¿te acuerdas que una vez leímos un libro, creo que de Sebal, que habla también y describe? Yo desde ahí quise dejar de viajar, Jorge. Eso de describir de repente a un turista como un forastero, como alguien que visita sin pertenecer, una cuestión que me dio vuelta muchísimo. Pero en esta mujer, la Tokarsu, que viaja y es peregrina, ella no lo hace como una turista, ella se inserta en los espacios donde está. Se inserta sentándose al lado de un hombre en un tren, se inserta en esta mujer que describía la moscovita, ¿no es cierto? En la caracterización de una mendiga. Es curioso ella como viaja, pero no la siento visitante, la siento activamente perteneciente al lugar donde está. Y eso para mí también fue muy interesante del cómo ella escribe. ¿Y sabes por qué pertenece a ese lugar? Porque en el fondo ella también, cuando está en ese lugar, paseando, errando, ella también se desdibuja, también se empieza a destruir. Su cuerpo también, la muerte la destituye en el fondo de cualquier lugar de quietud. Y por eso tal vez no tenemos esa sensación de que No se impone. de que el cuerpo no se impone, el cuerpo solamente se impone en el minuto donde está el movimiento. Sí,
Sí. Y dice otra cosa en un momento, bueno, con la historia del naturalista y que el dibujante, ¿no? Que dibujaba toda su pierna y etcétera, porque ella dice, ¿no? Dibujar nunca equivale a reproducir. Para ver hay que saber mirar, hay que saber qué se mira. Por eso yo encuentro que ella es una gran observadora porque sabe dirigir su mirada y sabe compartir también esa mirada. Y también me hace sentido, puse acá danza, porque en realidad cuando uno ve la danza, uno tiene que saber mirar la danza, que es una cosa que no es fácil mirarla, así como no sería fácil tampoco ver un órgano en un frasco, ¿no? Es algo, uno no ve a la primera, uno tiene que volver a hacer la intención de mirar y de volver a descubrir porque hay que estar en una relación con la mirada. Y ella lo tiene. Y eso, disculpa, acoto, que eso es muy de la ilustración. Yo como ilustrador, tú descubriste que soy dibujante, ¿no? Entre otras cosas. Y eso es, pero tremendamente cierto. Y eso es una de las cosas que a mí me hizo también conectarme con la danza. El mirar desde otro punto de vista o el mirar desde adentro. El mirar profundamente. ¿Ah? No solamente es observar. Ese mirar significa como el adentrarse. En ese sentido, ella es muy curioso como no sé si podría decir el leitmotiv del libro, pero lo que gira en el libro es este análisis no taxidermista, sino que plastinador, ¿no es cierto? De darle vuelta al cuerpo por fuera y por dentro, todo el tiempo, y utilizando cuentos que son históricos, cuentos que son reales, en el fondo, que es otra cosa que a mí me fascina en ella. ¿Hasta dónde esto es real? He tenido que entrar a Google y a la Wikipedia para saber si el cuento de Bereven, ponte tú, era real, ¿no? O la historia de Chopin, que me quedé como, pero ¿esto es verdad? Tuve que empezar a mirar, sí, era verdad. Entonces, ese juego también que te hace como a ti, te hace como un títere. Ella es maestra en manejarte a ti como lector, como espectador, como visitante. ¿Eh? Hace lo que quiere contigo. De hecho, ayer hablábamos, Nuri, decía ella aquí, porque yo encuentro el libro genial como edición. La edición, ¿será de ella? El ordenamiento de la historia, ¿será de ella? Dime si no es genial como la historia de, ¿cómo se llama? Kuniki. La separa en cuántas partes. Y al último se da el lujo de dejarte mal todavía, porque te deja así como pensando, bueno, ¿qué mierda pasó aquí? ¿No es cierto? Eso lo encontré increíble. Les cuento algo interesante de este libro, que en su origen el nombre en polaco se llama Bieguni, con B larga y latina. Y han tenido bastantes, no dificultades, pero diferencias con la traducción, porque en español se llama Los Errantes, pero en catalán le pusieron cos, que significa cuerpo. En inglés le pusieron flights, que es como huidas o vuelos, en ese sentido. En portugués le pusieron viaje, que es viaje en el fondo. En francés le pusieron les pèlerins, los peregrinos. En italiano, i vagabundi, el vagabundo, los vagabundos. Y en alemán le pusieron un rast, sin descanso. Y es muy interesante porque si uno la agrega, si la Bieguni es una palabra que si termina con y la Y, significaría polo norte o polo sur, los dos polos. Y la traductora, Agatha Orsesek, decía que era un neologismo que significaba correr, o los móviles, y estuvo a punto de ponerle también los móviles. Pero hay otras personas que han dicho que Bieguni viene de una secta que fue el resultado de una escisión dentro de otra escisión de la Iglesia Ortodoxa,
que esta secta eran perseguidos. Por lo tanto, no podían nunca estarse quietos para que el diablo no los atrapara. Entonces, es muy interesante porque nadie ha logrado, en el fondo, asir bien lo que significa este Sí, concepto, este rizoma finalmente, ¿no es cierto? Tan, tan condensado de palabras como huir, moverse, estar errabundo y en plural más encima. oye, de ahí la importancia de la traducción de un libro, ¿no? Imagínate, porque yo no sé si habría, a mí me cautivó mucho el nombre, ¿no? No solamente porque la autora venía con premios y era quien era, sino que porque qué sugerente el nombre. Pero si se hubiera llamado, no sé, Los Dos Polos, como tú dices, o si hubiera llamado como Los Peregrinos, o tal vez no me habría llamado tanto la atención la importancia, que también lo hablamos ayer, la importancia de un título influye y te resuena todo el rato mientras lo estás leyendo. Mm. Si hubiera leído yo este libro con otro título, tal vez estaría conversando contigo de otra manera. Eh, Pienso eso en este momento, ¿no? Es Bueno, como el- un el- pensamiento en voz alta. el polaco ¿Ah? ¿Sí? tiene 32 consonantes y el español 27, y hay una gran diferencia en el cuerpo mismo de la palabra, y escucharla a ella leer, yo la he escuchado leer sus libros en polaco, y obviamente no entiendo, pero tiene un ritmo y una cadencia, como la sensación que te da la imaginería del libro, que es como estar en una especie de desaparición, de desfiguración en ese sentido. Y Qué aquí ella bonito. tiene una cita que dice: cuando salgo de viaje, desaparezco del mapa. Nadie sabe dónde me encuentro, en el punto del que partí o en aquel al que me dirijo. ¿Existe un entre? ¿No seré como ese día perdido cuando volamos al este, o esa noche recuperada cuando lo hacemos hacia el oeste? Y en la Sí, danza sucede eso mucho, que cada lugar donde uno está, no existe un entre del desplazamiento, sino que siempre está ese lugar donde uno está, donde uno está, donde uno está. sí, sí, sí. Esa no quietud, ¿no? Aunque estés inmóvil, pero hay algo que sabes que eso va a durar muy poco, que después viene algo y que esa quietud se produjo por algo que sucedió antes. Estaba pensando también que igual el libro, yo veía los mapas, veía que son unos mapas bien Emocional. curiosos, ¿no? Sí. Son unos territorios que son tan abstractos, que no te dicen nada, pero al mismo tiempo te invitan también a rebuscar, es un organismo en sí mismo, el dibujo ese es como hay algo de misterioso que ella te lo propone, me parecen unos mapas eh, muy sugerentes, muy inquietantes también, porque no sabes cómo mirarlos. eh, Son unos entre relieve y a mí me gustó mucho eso, que estuvieran esos dibujos ahí entre medio, porque te libraba, era un pasaje, era como un ticket para otra cosa que no sabías qué era, pero como que tenías que pasar por ese ticket, ¿no? Me pasó eso. Y los mapas no tienen, en realidad, no tienen que ver mucho con, con lo que No estamos tiene nada que viendo, ver. como una A mí, recolección de... el primero yo lo revisé, lo miré. Yo me tuve, pesqué una lupa para mirar y encontré, bueno, algún sentido tendrá. Después miré otro. El tercero ya no los vi más. Encontré simplemente, me daba la impresión de que eran como unos flashes, ¿no es cierto? Así como estos pequeños cortes que tiene, estos pequeños cortos argumentales entre grandes cuentos dentro de la novela, eh, que te hablan de una inmensidad nada más. O sea, ella está en algún lugar de por ahí. Eh, Hay muchas historias similares, hay demasiadas historias como esta. Esa fue un poco la impresión que me dio en estos como insertos ilustrativos. Mm. Está como
Ya está buenísimo, porque en la página 243 hay un mapa que es como una célula, es como una mitosis, ¿no? Sí. Es una cosa rarísima, ¿no? Redonda, con una escritura y con unas entradas de tierra, con unos islotes. Es una cosa muy... Ese a mí es el mapa que más me llamó la atención. Hay otro donde sale una ballena. Son dibujitos, cosas que parecen también como de un mundo infantil, de un mundo imaginario, de algo tan antiguo, tan para descifrar, un rompecabezas, no sé. A mí me gustó mucho encontrarme en las historias, dar vuelta a la página y encontrarme con eso, que no sabía cómo, que también te desubica, te hace ponerte en otro, te incomoda, te hace cambiar de postura. Bueno, ahí yo creo que hay una metáfora grande de lo que significa el libro en su completud, porque en el fondo el libro nunca tiene un inicio, y sin inicio en general nos perdemos, porque, y tendemos a ir al fin en el fondo, pero tampoco tienen fin. Ah, O ese fin es parte como de pasar a otra etapa, pero seguir moviéndose. claro, Y esa por eso te sensación... digo que ella se da un lujo, Mm, ella es súper irrespetuosa con el lector, juega con el lector. Pero la maravilla que tiene también es que deja que el lector, ¿no es cierto?, tome las propias conclusiones, mm, involucra, a mí por lo menos, ¿eh?, en ese sentido, y me hace a mí entonces cambiar o proseguir una historia, o detenerme en la historia. Eso lo encontré en ella también formidable. La encuentro, yo creo que por ahí lo revisé, incluso hice como un par de anotaciones. La encuentro a ella como dije bien antes, como irrespetuosa. Ella se ríe, es como, eh, hace humor, es juguetona, es juguetona. Y yo creo que efectivamente ella debe ser, ella, la Tokarczuk, debe ser una mujer muy juguetona. Yo creo que sí, también, mira, ahora que lo dice, yo siento que ella tiene humor, tiene una carne viva, es una persona que disfruta mucho con lo que hace. O sea, para ser una peregrina, ya lo creo que debe tener ahí una fuerza interior, ¿no es cierto?, impresionante. Tal vez por eso también ella navega por fuera y por dentro del cuerpo. ¿Por qué esa cita? Vuelvo a preguntar yo ahora a la Nuri, te pregunto a ti. ¿Por qué esa obstinación en revisar el cuerpo desde adentro? A mí me impresionó mucho el cuento de la plastinación. sí. Increíble. Las Ella, cartas de esta ¿sabes por mujer qué? inteligente. Ella es hija de dos profesores que nacieron en un pueblito y más o menos rural en Polonia. Y por el lado de su madre, su abuela es ucraniana y vivió mucho esta separación y esta diferencia entre límites, entre bordes de Polonia. Y ella desde muy chica, entonces estuvo vinculada a los libros, a leer, pero en un minuto en su adolescencia tuvo una profesora que era una profesora de biología, y esta profesora la vinculó mucho con las ciencias y fue como su despertar a ese lugar. Y ella quiso estudiar ciencia, creo que quiso estudiar física, ¿no? Pero su área era científica completamente, y terminó estudiando psicología y trabajó con jóvenes con problemas de conducta. Esa fue su práctica, y ahí empezó a erraundear por distintas disciplinas hasta que se puso a escribir. Y en realidad lo que más la hace feliz a ella es la escritura, y dice que también comparte, en parte, es porque hay una especie de catalización psicológica en lo que hace. Y ella se fue a vivir también a un pueblito muy pequeño, y desde ese pueblito ella escribe y fundó una pequeña editorial, eh, y mucha gente la llama activista porque en el fondo es feminista, es vegetariana. La novela que le sigue, que es la que a mí, una de las novelas que me interesó, que se llama Sobre los huesos de los muertos, es Sí. una novela bien interesante porque es solamente 2 años después de Los Errantes, y es una novela negra.
o sea, una novela de misterio, de asesinato, detectivesca en ese sentido. Y pasa en las montañas, y pasan una serie de muertes en las montañas. Y la narradora es una mujer mayor que en realidad no tiene mucho, no es un personaje muy interesante para ser descrito, pero esta mujer, empieza a mostrar cómo en el fondo estas muertes son la venganza de los cazadores, o sea, de los animales, producto del maltrato de los cazadores. Y la han acusado de radicalismo ecológico, ha tenido muchas críticas, además está lleno de citas de William Blake. Es un pastiche bastante interesante y bastante extraño también, ese libro. Mira, Sí, escuché en Cuentos para Escuchar o Relatos para Escuchar justamente ayer algo de ella y era un relato de en un campo, un lugar bien aislado, una mujer vieja, un vecino y otro personaje medio maltrecho, muy malhumorado, en una categoría de un casi un personaje así del bosque, ¿no? Misterioso, que muere ahogado por un hueso de animales que él cazaba. Mm. Tienen que sacar el cadáver de la casa y una cosa con un tipo con el cuerpo ya muy maltrecho y me interesó, no sabía que ese relato era de ese libro, por lo que tú estás diciendo, y eso se tomaba como una venganza, dice esta mujer mayor, dice, bueno, si él cazaba tantos de esos animales y era tan bruto, ¿no? Finalmente se atragantó comiendo con un hueso de esos mismos sí, animales. Tiene, Ah, bueno. tiene una gran obra ella, ha escrito muchas cosas. Tiene un libro que se llama EE, del año 95, que se trata de una chica que adquiere repentinamente habilidades parapsicológicas y repentinamente las pierde. Y, Ah, y cuenta ese suceso en el fondo. Tiene unos libros de poemas con los que partió, tiene un libro se llama Los libros de Jacob, que es gigantesco, eh, y tiene distintos tipos, ha experimentado distintos tipos de literaturas. Tiene un ensayo sobre la novela La muñeca de Bresla Proust, tiene concierto de varios tambores del 2001, que son 19 relatos cortos que han ido al cine. O sea, tiene una cantidad bastante buena para, en el y fondo, es joven, es una mujer es joven. una mujer joven, es una súper escritora, sí. nació en el año Sí. 62, sí. ¿Saben qué? No sé Fíjate, si se acuerdan de esa escena o de este capítulo donde va una familia en un auto y la esposa de quien maneja el auto pide por favor que tiene que bajar aparece. a salir, a hacer al baño, no me acuerdo qué, y baja con la hija y, ¿no es cierto? Y desaparecen. Esa es la historia de Kuniki. Y esa es la historia de Kuniki, ¿no es cierto? Vale. Y desaparecen y no saben, y finalmente no saben dónde Es están. la isla chiquitita. En una isla, claro, y le queda la embarrada a él porque él desesperado llama a la policía, pero al final la policía lo acusa a él un poco y después se encuentra con Era ella. como sospechoso. Un poco el Sí, pues, sospechoso número uno, pero después se encuentra con ella y ellas no le dicen nada. nada, Y él como que queda para siempre con esa como incógnita. incógnita. Bueno, no solamente él, todos quedamos con esa incógnita. Claro, y eso demuestra un poco, creo yo, que es una gran metáfora del libro Los Errantes, que el concepto de este viaje es un viaje súper corporal, porque es no solamente psicológico, sino también súper físico, geográfica. Y, Sí. y como la vida, uno no se da cuenta cuando inicia y no se da cuenta en el fondo cuando muere, porque sigue avanzando ese proceso. Y está bueno esa cosa de la desaparición también, que no podemos darle explicaciones a la desaparición, pensando ahora en esa misma historia, que queda en un plano de como si tuvieras tenido un apagón mental, cuando pierdes la memoria y dices, chuta, vine a la cocina a buscar algo y no tengo idea de qué vine a buscar, pero después todo sigue igual, tal vez te acuerdas, tal vez no, cómo esas desapariciones van siendo parte
del sujeto vida, ¿no? Y cómo ella lo pone también ahí en un suceso que parece importante, sobre todo si desaparece tu mujer y tu hija, pero al final queda eso como una no importancia, porque la desaparición al final no tiene tanta importancia a pesar de todo el trasfondo dramático que puede tener, Claro. cómo ella lo envuelve como una cosa también extranatural, ¿no? A lo mejor ahí, de ahí parte también un interés de ver esas cosas que no tiene explicación. Claro. Yo te leí una vez que decía esto: los movimientos son la letra que provoca que se oigan otras palabras. Pensamiento desde el movimiento. Creo que refleja muy bien eso, porque nosotros siempre pensamos que el pensamiento es algo fijo, o que el cuerpo está en un lado y las ideas están en otra, como casi el logo fuera ajeno al cuerpo, y en el fondo permanentemente somos movimiento. Y me parece que este libro un poco da cuenta en la praxis de la lectura eso. Y por eso como que disgusta un poco a veces esa indetención permanente. Claro. Como, no es disgusto, sino que es como que te descoloca. Te descoloca, sí. Claro, te manipula. Por eso yo decía delante que ella se da el lujo, jugando, de manipular al lector, al visitante. ¿Ah? Ella es maestra en ese sentido. Por eso a mí me fascinó la edición de este libro. Y la edición es muy dancística. Sí. Porque te hace una obra de danza, puede cambiar rotundamente si pones un elemento primero y el otro después. Si lo que descubriste ahora lo vas a usar reiterativamente o de repente lo eliminaste. Ella en ese sentido es genial. Va haciendo pequeños saltos y va haciendo un entramado particular, ¿no? De algo Claro. que podría ser tan lineal y tan lógico, Claro. lo transporta de otra manera. Yo me pregunto si de repente ella jugó, ponte tú, tengo todas estas piezas, estos son mis capítulos. A ver si lo pongo así, mejor lo voy a poner así, asá, es movimiento puro. Claro. ¿Ah? Con cómo se traduce, jugando con la traducción de quien lee, ¿no? Que es una especie de ajedrez, ¿no? Según el movimiento que tiene la pieza. Pero es más, no sé si se acuerdan de Rayuela, que Cortázar te da una especie de mapa de libre lectura en el fondo, pero igual ahí los personajes, uno se empieza a involucrar, los personajes tienen un desarrollo, un drama interno, pero aquí va más allá de eso y no existe ese lugar. Y... Tengo que confesar que nunca leí Rayuela. Yo tampoco, tampoco. Y eso que era muy de mi generación, Sí, yo creo que tenía tantos amigos que me decían, tienes que leer Rayuela, es increíble, y yo no voy a leer Rayuela. A mí Después. Me pasa algo muy parecido a lo de la Nuri, y eso yo te lo dije cuando te conocí, Jorge, cuando la primera vez que hablamos, de que le hago el quite a lo que es muy, muy en boga, ¿no es cierto? A lo que te obligan de alguna, pero ¿cómo no has leído esto? Así, no, prefiero leer algo que esté como más por allá. ¿Eh? Bueno, partieron diciéndome que el encuentro con un libro como este, de una premio Nobel, no fue una recomendación azarosa en un parque. También yo creo que los libros hablan en ese sentido bastante, porque llegan, llegan sin querer muchas veces, o no de una manera tan programática. ¿Sí? Y además te hacen sentido cuando uno está preparado un poco, cuando está en una atención para poder empezar a acercarse a ese mundo, a errar ahí. No sé qué les pasa con una biblioteca en una cárcel, en un lugar que se supone que es de completa restricción de movimiento, pero al mismo tiempo con una biblioteca que puede ser una apertura y O sea, imagínate el mundo que estás proponiendo. O sea, te sientas y sales del espacio donde estás contrañido. Pescas un libro que te hace viajar por dentro, por fuera, te hace recorrer, te hace conocer, te habla de otras cosas. Yo lo encuentro formidable como idea.
Ahora, ¿cómo cautivas a esa persona para invitarlo? Oye, ¿sabes que si lees un Viendo libro, nuestros videos. péscate un libro y te aseguro que vas a tener una experiencia? No, no, prefiero ver la tele, prefiero ver el partido de fútbol. ¿Cómo entras a que de repente, no sé, te puedo preguntar a ti o preguntarle Yo a la creo Nuri, que cómo empieza, en cómo te una, cautiva la en lectura? una cárcel yo creo que hay tantas necesidades, hay tantos mundos, hay tantas historias, hay tantos relatos que en verdad a lo mejor una biblioteca en una cárcel no solamente despierta la necesidad de salirte de tu historia, sino que también sería fantástico que también esas personas lograran tener el interés de poder escribir, de poder sentir que en las letras no pueden también volcar su mundo, aparte de encontrar otros mundos, también siento que puedan tener libros que a lo mejor, bueno, la biblioteca seguramente no va a permitir que los libros se rayen o que se... Pero me parece que igual saber que eso ha sido tocado por otras personas de la cárcel, que tal vez cómo se conectan esas amistades diciendo qué te pasa, qué vas a hacer el próximo mes, en qué estás, y en vez de tener una conversación temporal, pueden tener conversaciones atemporales, porque justamente la lectura te puede permitir esa atemporalidad y yo creo que es un, o sea, tu proyecto yo encuentro que es maravilloso, o sea, encuentro genial, ojalá que todo resulte como tú lo estás pensando, porque lo hable 100%, o sea, encuentro increíble. Mm. O La sea, selección en ese sentido, perdona Jorge, debe ser bien especial para ti también, porque, claro, vas a entrar sin menospreciar capacidades mentales que puedan existir en la cárcel. En la cárcel se está por muchos y muy diferentes motivos, ¿no? Eh, no excluyo que en la cárcel haya gente muy inteligente, muy sensible, ¿no? Eh, muy como hambrienta de conocer cosas que de repente jamás se podrían haber imaginado. Eh, ¿Cómo haces una selección, una biblioteca para gente que está en encierro? Eso me llama la atención. yo creo que ahí hay ¿Cómo tres patas. catalogas? Yo creo que hay tres patas. Una, que hay ya hay una cultura de bibliotecas o de lecturas en el fondo, y hay un catálogo tipo. La DIVAM tiene estadísticas donde se sabe qué es lo que más pedido, qué es lo que no se pide. Y en general hay libros que corren de boca en boca y son más comunes, no sé, la historia de Baraditz, algunos de Isabel Allende. Hay libros que en general se mueven porque la gente los conoce. O algunos de los reclusos se los prestan a las personas afuera, a sus parejas. Eso lo he visto no solamente en Colina, sino en la cárcel de mujeres, lo he visto en otros lugares. Pero al mismo tiempo hay otra pata que es poder dar un catálogo amplio para que exactamente ese llamado que te pasó un día o ese libro que te habló o una temática que a ti te interesa saber, la puedes resolver ahí. Hay gente que trabaja en carpintería. Pueden haber perfectamente títulos que tengan que ver Claro. con el trabajo manual. O hay gente que le debe gustar el cine, o se dan películas ahí. La literatura, y eso es lo que a mí me gusta, y porque uno podría decir, claro, la literatura es súper específica y súper técnica, como la danza, en cierto sentido. Pero al mismo tiempo, todos podemos hacer literatura, todos podemos o escucharla o leerla, ¿no es cierto?, en general, o incluso contar en nuestra mente, si no pudiéramos escuchar y leerla, nuestras propias historias. Entonces también es algo súper abierto que en el fondo, en ese sentido se parece a la danza porque todo el mundo la puede hacer. Y yo creo Claro. que es posibilita mucho eso. ¿Sabes lo que me pasó con este libro, además? Y relacionándolo un poco a esto de la biblioteca en la cárcel, que si bien no se habla acerca de un lugar en específico,
también me dieron muchas ganas como de adentrarme en Polonia, en sentirme en este lugar con estas palabras, con estas rarezas geográficas, con estos personajes que no tenían tanto características determinadas. Y empecé a averiguar un poco más y me di cuenta de que Polonia había estado en su historia 3 veces desaparecida, en el sentido de que ha desaparecido 3 veces del mapa y dejó de ser Polonia por distintos motivos, pero la última fue con la Segunda Guerra. Y dejó de Ha sido desaparecer. invadida, ya estaban alemanes y rusos, claro. Entonces también este libro un poco también encarna esa manera geográfica, ese mapa de Polonia, esa desaparición permanente Claro. de la que ella siempre está atenta. Y de la que ella forma parte carnalmente, además. Sí. Que ella recibe, el que sus padres no hayan pertenecido a una tierra, el que sus abuelos de repente fueron manipulados, es de alguna manera desde adentro, es casi genético. Sí, miren, les quiero leer un poema de Wisława Szymborska, porque entre varios otros poetas, Polonia tiene grandes poetas, y este se llama Nada 2 veces, me parece que tiene algo que ver con esto. Nada ocurre 2 veces, y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Aunque fuéramos los alumnos más torpes en la escuela del mundo, nunca más repasaremos ningún verano o invierno. Ningún día se repite. No hay 2 noches iguales, 2 besos que dieran lo mismo, 2 miradas en los mismos ojos. Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia, como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta. Hoy, cuando estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Es flor? ¿O tal vez piedra? ¿Y por qué tú, mala hora, te enredas en un miedo inútil? Eres, pues, estás pasando, pasarás. Es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos como 2 gotas de agua. Qué bonito. Wow. Es la sensación que no sé si concuerdan conmigo, que es una sensación un poco de la que da este libro. Hay algo del justamente doloroso de saber que no podemos asirnos a nada, ¿no? Que esta ansiedad que tenemos de la idea de la libertad, que es maravillosa, al mismo tiempo produce es una pequeña herida, ¿no? Ser libres, hay que pagar un precio para esa libertad, hay que pagar un precio para decir la igualdad de 2 gotas de agua que no son para nada iguales y lo que no hay, bueno, ¿qué es la vida? Yo creo que en el fondo los humanos estamos siendo cada vez más humanos en nuestra posibilidad de construir algo que estamos viendo que también se nos va de las manos, ¿no? Es como estamos, estamos ahora, yo creo, pagando un precio súper alto por muchas cosas que hemos dado por sabidas, por contadas, por hechas, por facilitadas y que en realidad se nos viene una gran pregunta encima humanamente. Yo creo que también este libro nos hace preguntarnos cosas que estaban en la historia hace 200 años atrás, que siguen estando ahora de otra manera, porque no, las cosas van cambiando, pero hay una sustancia, ¿no? Que queda una esencia que va permaneciendo. Yo creo que hay un cierto dolor que yo lo comprendo así, que permanece y que cómo nos hacemos cargo también como humanidad de eso. En base al poema que tú acabas de recitar, y tratando de hacer una relación, por eso me quedé callado con el libro. Yo igual creo que este libro ronda en el desamor constante, ¿no? El amor de alguna manera a mí
yo lo relaciono por lo menos, no por el libro, sino que un pensamiento personal, con una pertenencia. Y esta no pertenencia, este peregrinaje constante, si revisamos las mismas historias, son historias de personajes infelices, ¿no? Hay un... Ronda el libro para mí en el desamor. Mm. Lo creo, puedo estar equivocado, pero es que hice la relación con el poema que recitaste. Sí, sí, es difícil de catalogar el libro. En muchas de las reseñas que leí o, o a la gente que vi hablando acerca del libro, nadie podía explicarlo. Cosa que cuando ya lo estaba leyendo iba en la mitad, era obvio, ¿por qué? Y no tenía, no hay donde asirse un poco. Pero Claro. al mismo tiempo me pasa con el cuerpo, con el movimiento, con la danza en el fondo, o con lo que llamamos danza, que, que en ese descampado de nuestro propio cuerpo, donde existen los otros cuerpos también, y en este lugar de encuentro que es el tocar, pero que no podemos ir más allá del otro cuerpo, que no podemos traspasarlo, pero nos sentimos también en nuestras propias dolencias, en nuestros dolores de hombro, de rodilla, ¿no es cierto? En, en lo poco aceitados que estamos, en qué ha pasado la edad en nuestro cuerpo, pero aún así también sentimos liberación al entender que eso está ahí. Porque cuando no sabemos que existe eso, sino que pensamos que está fijo, eso no nos entrega nuestro cuerpo en su totalidad. Y la totalidad de nuestro cuerpo es eso, el descampado, el movimiento nomás. Ajá. Y creo que allí Tú perdona, hablas con propiedad acerca de experiencias corporales. Me llama la atención eso. es que finalmente era lo que hablábamos en un comienzo, como que uno también se encuentra con ciertos momentos dentro con ciertos libros y también lo puede experimentar y la danza en el fondo está en todo lo que hacemos a diario, uno se da cuenta de eso. Y aparte de que puede ser muy técnica, pero en ese sentido también nos entrega un poco de sanación. Yo creo que, por ejemplo, en las culturas yógicas, eh, tanto como el silencio y la quietud y el no movimiento, el stillness, que es la quietud de la meditación, está el otro lugar que es el descampado del movimiento, el baile, este alumbrar como fuego en el fondo, ser una llama en eterno movimiento. Y creo que ahí hay un vínculo bastante poderoso de liberación, de libertad. Sí. Sí, no hay una sola danza, ¿no? También eso hay muchas maneras de estar presente en un lugar que llamamos danza. Hay muchos lugares donde te puedes poner, ¿no? Como leí hace poco también, no hay una manera contemporánea de ver o de hacer el arte. Hay muchas maneras contemporáneas, depende del sitio en que te encuentras,